Hola amigos de la revista POAC, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video de hoy, te recomiendo que pases a ver los videos anteriores, en la que no seguimos una estética muy pareja en cuanto a la temática de los videos, pero comenta qué te pareció tal resumen y no te olvides de suscribirte al canal para ver los próximos videos que voy subiendo. Ahora sí, dicho el chivo, vamos con el video de hoy, la historia de Monica Heard, la mujer que vengó al Che Guevara. Año 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo festejaba el triunfo aliado sobre los países del eje, se iba a comenzar un periodo de paz y reconstrucción de toda Europa con una marcada competencia entre las dos potencias que asomaban a manejar el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras los cazadores comenzaron a ser cazados, y hablo justamente de los alemanes partidarios del nazismo e italianos partidarios del fascismo, que empezaron a correr para todos lados del mundo a refugiarse de la persecución y los juicios que le iban a caber a cada uno por los delitos atroces que habían cometido a lo largo de los años 30 y principios de los 40. Uno de los escapes más conocidos fueron los ratrines, o la ruta de las ratas, que era un sistema de escapes para todos los alemanes nazis e italianos y cualquier otro partidario de alguno de los gobiernos totalitarios que fueron vencidos en la guerra, y que consistía en un cambio de imagen, documentaciones falsas, cambios de identidad y refugio en algún país alejado del centro del quilombo. La organización llamada Odessa, comandada por Otto Skorzeny, fue una de las principales organizaciones que sacó a muchos nazis de Alemania y los ubicó en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Canadá y algunos países de Medio Oriente, principalmente en pueblos chicos o zonas rurales donde la información de la guerra sea escasa y no sean reconocidos y denunciados. Año 1950, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se hace presente un hombre proveniente de Chile. Su nombre, Hans Hertz, un alpinista alemán, innovador de técnicas submarinas, explorador, escritor, inventor y materializador de sueños, agricultor, converso ideológico, cineasta, fotógrafo, antropólogo y etnógrafo aficionado. Como que tenía muchas profesiones, ¿no? Le faltó ser arquero de Huracán nomás. Sigamos. Este hombre de 40 años, con pinta de hombre culto y bien pintón, llegó a Bolivia con la idea de realizar unos documentales sobre la vida en la selva, sacar fotos a los animales, a las plantas y unas cuantas mentiras más que la aduana boliviana se la comió, y lo dejaron entrar al país como nada. Pero, ¿quién era este tal Hans Hertz? Hans Hertz había trabajado como camarógrafo y asistente de la cineasta alemana Leni Riefenstahl y que había alcanzado notable fama al retratar a los dirigentes del Partido Nacional Socialista cuando filmaba la majestuosidad, la estética corporal y las destrezas atléticas de los participantes en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Aunque no pertenecía al partido nazi, Hans Hertz lucía en su juventud las chaquetas del ejército, las insignias del partido nazi, porque o estabas a favor o estabas en contra de la SS. Hans Hertz fue uno de los fotógrafos oficiales de Hitler y estuvo fotografiando también las zonas de acción del regimiento en África, del famoso mariscal de campo Erwin Rommel, el conocido Zorro del Desierto. Hertz se establece en Chiquitania, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Se instala en una espesa e intrincada vegetación brasileño-boliviana y compra una propiedad de unas 3.000 hectáreas más o menos, donde construirá con sus propias manos y materia autóctona lo que sería su estancia llamada La Dolorida. Un año después, en 1951, empezó a llegar su familia desde Chile y algunas que aún quedaban en Alemania, entre ellas su hija Mónica, de 4 años. La pequeña Mónica vivió en la selva donde aprendió el arte de su padre, lo que le valió para trabajar años después con el documentalista boliviano Jorge Ruiz. Hans realizó varios films de la selva y le transmitió a Mónica su pasión por la fotografía. Se crió en un círculo tan cerrado por obvias razones de no ser descubiertos y bastante racista y xenófobo, en el que se destacaba por los dichos su padre, y un tipo que los visitaba cada tanto, al que la pequeña Mónica llamaba cariñosamente Tío Klaus. ¿Quién era este tío Klaus? Ni más ni menos que Klaus Barbie, ex jefe de la Gestapo de Lyon, en Francia, más conocido como el Carnicero de Lyon, y que sobre sus espaldas cargaba ni más ni menos que más de 4.500 asesinatos y el arresto y tortura de más de 14.000 personas en la resistencia francesa a los nazis, y que bajo el nombre de Klaus Hallmann terminó trabajando en el Ministerio del Interior del gobierno de Bolivia. Un tipazo.
La pequeña Mónica fue creciendo para convertirse en una señorita con unos valores muy altos pero un tanto controversiales. Se terminó casando muy joven con un boliviano de ascendencia alemana en la ciudad de La Paz. Vivieron juntos un tiempo en las minas de cobre en el norte chileno y luego volvieron a Bolivia porque, como todo obrero de minería, trabajas mucho y no ganás una mierda. El regreso al suelo del altiplano solo sirvió para que el matrimonio dijera basta y se separó a mediados de los años 60. El motivo: el marido era un tipo grande, burgués y solo quería ser más rico y sin arriesgar mucho. En tanto, Mónica era una joven rebelde de los años 60 que estaba adquiriendo el idealismo de la época. Leía mucho a Marx y Engels y adoraba hasta el cansancio la Revolución cubana y principalmente la figura del cuasi libertador moderno argentino Ernesto Che Guevara. Fue justamente en esa época, entre el fracaso matrimonial y la efervescencia socialista revolucionaria de Latinoamérica, que Mónica se convirtió en una activista de causas nobles. Entre algunas de sus primeras acciones fue fundar un hogar para huérfanos en la ciudad de La Paz. Afiliada al Partido Comunista Boliviano, mantenía una postura pasiva en la lucha revolucionaria. Digamos, se involucraba más en atender a la gente que vivía en la calle, a darles comida y refugio. Pero hubo un hecho que la marcó para siempre: el asesinato de Che Guevara en 1967. Según el testimonio de su hermana Beatriz, para Mónica, el Che Guevara era un dios, un mesías que había llegado a la tierra a impartir justicia social y a terminar con el imperialismo y el capitalismo salvaje. Fue a raíz de esto que Mónica ingresó en 1968, un año después de la muerte del Che, en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el mismo movimiento fundado por el Che en su ingreso a Bolivia y que se había desmantelado justamente por su muerte y la huida de los pocos sobrevivientes que aún quedaban vivos. Mónica reconstruyó el movimiento y ayudó a los combatientes que sobrevivieron brindándoles refugio, especialmente a los hermanos Cinti y a Chato Peredo, 3 ex compañeros del Che en la guerrilla boliviana. Se involucró tanto en la reconstrucción de la guerrilla que cambió su nombre a Aymilla, que en quechua o aymara significa niña o joven indígena, y comenzó a buscar un lugar de entrenamiento para los futuros seguidores del Ejército de Liberación Nacional. Mónica le solicitó al padre el uso de la granja de la familia en la selva, pero el padre no solo la rechazó, sino que además la echó de la casa, decepcionado al ver cómo se había convertido su hija predilecta en una guerrillera izquierdista de Bolivia. Aunque el padre no colaboró con el uso de la granja, sí colaboró con dinero, más que nada para no dejar tirada a su hija a la deriva. De lleno en la milicia, empuñando el brazo con la guerrilla de Ñancahuazú, Mónica se internó en la selva para entrenar los nuevos soldados del renovado Ejército de Liberación Nacional Boliviano. Entre los años 1969 y 1970, Mónica era una activista hecha y derecha del brazo armado en la que se involucra en varios asaltos a bancos con el objetivo de recaudar fondos para el Ejército de Liberación Nacional. Solía ser de maestra de los propios soldados y los adoctrinaba en el idealismo comunista tal y como había hecho su ídolo, el Che Guevara. Cada tanto dirigía unas líneas a su padre con un mensaje escueto: no se preocupen por mí, yo estoy bien. Pero había un objetivo marcado por ella: vengar la muerte del Che Guevara, su dios, su ídolo, su mentor. Y entonces en 1971 toma un avión, cruza el Atlántico y vuelve a su Alemania natal. Luego se traslada a la ciudad de Hamburgo y, con una identificación falsa como australiana, el pelo teñido de rubio, fue hasta el consulado de Bolivia en Hamburgo, pidió una entrevista con el cónsul, el coronel Roberto Quintanilla, y luego de hablar un rato, ella sacó entre sus ropas una pistola y le tiró 3 tiros, dándole muerte al Toto Quintanilla. Antes de huir de la escena, Mónica dejó en el bolsillo del saco de Roberto una nota que decía: victoria o muerte, reivindicando el atentado en nombre del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Pero, ¿quién era este Roberto Quintanilla? Quintanilla había sido supuestamente el que había dado la orden de ejecutar al Che Guevara en la higuera luego de ser capturado aún con vida. Además, también había dado la orden de cortar la cabeza y las manos de Guevara por orden exclusiva del presidente boliviano René Barrientos. A partir de este hecho, Mónica pasó a ser una perseguida política, no solo por el Servicio de Inteligencia boliviano, sino también por la CIA. Luego de volver a Sudamérica, supuestamente había llegado a Uruguay y luego pasó por Argentina, volvió a Bolivia y se internó nuevamente en la selva con el objetivo cumplido. La venganza del Che había sido cumplida. En 1972 organizó con el escritor y filósofo francés Régis Debray el secuestro de su tío Klaus, con la misión de devolverlo a la justicia en Francia para que sea juzgado por los delitos de lesa humanidad. Pero el secuestro le salió mal y el tío Klaus, que se ve que tenía mucha experiencia en el asunto, le extendió una emboscada a su propia sobrina y Mónica fue capturada y entregada al ejército boliviano. Aunque sin pruebas contundentes, la justicia boliviana declaró culpable a Mónica por el asesinato del cónsul Quintanilla en Alemania y de varios atracos más durante sus años en la selva,
y el 12 de mayo de 1973, Mónica fue ejecutada por la Fuerza de Seguridad Boliviana como su ídolo, el Che Guevara, a quemarropa. Según su padre, años después, en una entrevista afirmó que Mónica fue violada en reiteradas ocasiones y torturada antes de su muerte. En un cementerio de la ciudad de La Paz descansa simbólicamente los restos de Mónica Herr, porque en realidad sus restos nunca fueron entregados a su familia. A pesar de los reclamos familiares, el cuerpo seguramente permanece en algún sitio secreto del país boliviano, como fosa común, sin cruz y sin nombre. Solo vive en el recuerdo de sus antiguos compañeros de lucha como un símbolo femenino de la izquierda boliviana y latinoamericana, y por ser la famosa chica que vengó la muerte del Che. Esta historia poco conocida y otras más las podés encontrar en mis videos anteriores. Chusmealos, comentalos y compartilos. Y no te olvides de suscribirte al canal. Ahora sí, me voy a lavar las patas en la palangana porque tengo mucho calor. Hasta luego.